Se da cuenta de nómina de sugerencia e invitados a la comisión de la diputada señora Alejandra Plasencia. Es el jefe nacional del Departamento de Estudio y Proyectos de la Defensoría Penal Pública, señor Pablo Aranda. La presidenta de la Fundación Red de Acción Carcelaria, que aborda aspectos de la situación penitenciaria femenina, señora Elisa Alcaíno. La académica de la Universidad de Chile y coordinadora del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana en la Facultad de Gobierno de dicha universidad, señora Olga Espinosa. La presidenta del directorio de la ONG Leasur, señora Nicola Sánchez, el director de Investigación y Desarrollo del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Pablo Carbacho, el fiscal judicial subrogante de la Corte Suprema, señor Jorge Sáez, o quien viene en su reemplazo. Una segunda nómina de sugerencias de invitados a la comisión del diputado Juan Manuel Fuenzalía, don Cristian Alvear, ex director de Gendarmería, Pilar Lizama, investigadora a cargo de seguridad en Atenal.lab, directiva ANFUB, directores regionales de Gendarmería de las regiones de Arica y Parinacota, Iquique, Antofagasta y Valparaíso, fiscal nacional Ángel Valencia. Nómina de sugerencias de invitados a la comisión de la diputada señora Lorena Fríes, Sebastián Cabezas Chamorro, experto en Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Camila de la Maza Bent, jefa de Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Alejandra Tobar, presidenta del director ONG Leasur, Claudio González Guarda, director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Jorge Sáez, fiscal judicial subrogante de la Corte Suprema. Además, el diputado Becker también solicita que se invite a la señora Olga Espinosa, que es académica e investigadora de aspectos penitenciarios y criminológicos de la Universidad de Chile, y finalmente un oficio de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual indica que el señor Guillermo Fernández será el investigador de dicha entidad que asesorará a la comisión en los temas propios de la misma. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputada Navillán. Muchas gracias, presidente. No me pareció escuchar los invitados que propuse yo, que lo hice llegar por mail también. Lo vamos a revisar. Deme Por un favor. minuto. En todo caso, Sí, lo vamos a revisar, Por favor, diputado. gracias. ¿Alguien más de los colegas? Ofrezco la palabra. ¿No? Yo quería bueno, la sesión tiene por objeto continuar escuchando la exposición del subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, en el contexto del mandato de esta comisión y en especial que se refiera a lo siguiente. Uno, políticas de reinserción establecidas por el Estado y abordar el tema de la reincidencia. Dos, la situación carcelaria femenina, particularmente su tratamiento y distribución entre los antecedentes que nos pueda aportar. Y tercero, las políticas de concesiones carcelarias, funcionamiento y gestiones, entre otros aspectos a tratar en este punto. Subsecretario, queremos darle la bienvenida acá a esta comisión y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a los diputados y diputadas que nos acompañan. Voy a ponerla. Ahí sí. Presidente, tal y como se vio en la comisión de la semana pasada. Subsecretario, me da un minuto antes que continúe. Secretario, vamos a dar lectura a lo que indicó la diputada Navillán. Diputada Navillán, los invitados que usted propuso: el Contralor General de la República, el director de Gendarmería, el alcalde del CEP de Victoria, actual y el anterior,
el alcalde de Angol, el alcalde de Temuco, esos serían, alcaide, perdón, Sí, alcaide, todo perdón, alcaide. alcaide. Esos son los invitados de la señora diputada. Así que estarían en consideración, diputada Navillana, así que disculpe, subsecretario, pero era para hacer el punto. Muchas gracias. Suya la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, como estaba señalando, nosotros trajimos una presentación que da cuenta de los 3 temas que nos pidieron la semana pasada, así que voy a pasar a exponer la presentación. Y por cierto, la vamos a enviar para que ustedes la puedan tener dentro de los antecedentes de la Comisión Investigadora. Bueno, respecto al sistema penitenciario, como el primer punto, que es aspectos vinculados con la reinserción social y las políticas para la reincidencia, señalar que el sistema penitenciario en Gendarmería se divide de estos 3 subsistemas, que es el subsistema cerrado, donde se encuentra la población privada de libertad las 24 horas del día, el subsistema abierto, donde están las personas que están cumpliendo la condena en el medio libre, y el subsistema postpenitenciario, que es la atención post-egreso del subsistema cerrado o también del abierto en algunos casos. Esos son los 3 subsistemas que componen el sistema penitenciario, y los dividimos en estos 3 precisamente para que ustedes puedan ver cuáles son las acciones de reinserción que tenemos en cada uno de los subsistemas, y asimismo también los programas y los impactos que tienen esos programas en cada uno de estos subsistemas, y los porcentajes de reincidencia o reinserción social que tenemos en razón de un último estudio que se hizo en el año 2019. En el sistema cerrado tenemos principalmente un régimen de control, como les decía, de 24 horas, un régimen de control en el caso del semiabierto también, en aquellos casos de centros de estudio y trabajo que también forman parte del sistema cerrado, y un régimen de control en aquellos casos en los que hay salida controlada al medio libre, que son principalmente las salidas que se entregan para permisos dominicales, permisos trimestrales o permisos acotados de carácter laboral, o permisos acotados que se entregan, por ejemplo, para dar algún examen de una persona que ha estado estudiando al interior de un establecimiento penitenciario, entonces tiene que ir a dar el examen para poder terminar su estudio, entonces lo puede ir a dar, etc. ¿Ya? En el sistema abierto, principalmente el sistema de control se vincula a las medidas alternativas y las penas sustitutivas, que son principalmente la remisión condicional, la reclusión parcial, la libertad vigilada intensiva, las medidas vinculadas a la expulsión de extranjeros y la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Y asimismo también lo que se denomina el indulto general conmutativo, que se estableció mediante la ley 21.228, que permite, y tal y como se hizo para la descongestión de las cárceles producto de la pandemia del virus COVID-19. Y en el caso del postpenitenciario lo componen principalmente estos 4 aspectos: el decreto 409, que permite la eliminación de antecedentes penales, cumpliendo un conjunto de antecedentes, el control de la oficina de diagnóstico prontuarial, que se da en la oficina denominada ODP, que se entrega apoyo a las personas que no pueden acogerse al decreto de ley 409, la libertad condicional, que también puedan postular las personas que tengan una pena privativa cumpliendo un conjunto de requisitos que están en la ley 21.560, y el indulto conmutativo que ya les señalé. Esta es la evolución que hemos tenido, y es bien importante esta gráfica porque se puede ver la evolución que hemos tenido en el sistema penitenciario. La línea naranja, si es que mi daltonismo me dice otra cosa. Naranja, ¿no? Sí. La línea naranja es el sistema abierto, entonces ustedes ven que ha tenido una evolución más o menos, claro, las fechas son 2015-2022, ¿ya? 2015, ¿por qué? Porque empiezan a tener efecto las distintas modificaciones legales que se hicieron desde el año 2010 en adelante, principalmente 2010-2012, que fue como un grupo de modificaciones legales relevantes, ¿ya? Entonces, desde el 2015 podemos ver los efectos de esas modificaciones legales, y llegamos hasta que el 2019 se había estabilizado en parte aquello. Producto de la pandemia generó un descenso que es bien importante en los 3 subsistemas. Es distinto en cada subsistema, pero en los 3 subsistemas generó un descenso, y 2021 en adelante ya vemos un incremento exponencial, ¿ya? Y aquí claro, no, bastante más, y en el caso cerrado estamos en 52.000,
¿ya? Eso es importante. Estas cifras están cerradas el 2022. 2023 estamos hoy por hoy en 52.000 en el caso cerrado. ¿Ya? Esto está 2015, 2022. Son años enteros. ¿Okay? 52.000. 52.876 al día de hoy. Nosotros tenemos reportes diarios. ¿Ya? Pero este es más o menos para que ustedes vean cómo evolucionan las líneas. En el caso de la población penal vigente, como les decía, el sistema cerrado, que ahí están las cifras ya al día de hoy, el sistema cerrado son 52.567, pero bueno, Marcela me decía que al día de hoy son 52.800, porque estas son 31 de agosto del 2023. Sí, es que la diputada está ahí terminando. En el sistema cerrado, que representa un 37,5%, distribuido en los 81 establecimientos penales a lo largo del país, tenemos al 31 de agosto del 2023, 52.567 personas. A septiembre ya tenemos 52.800 y tantas, ¿ya? Y el abierto, que es el más grande de nuestro subsistema, ¿ya? Tenemos 67.000, y el postpenitenciario 19.000 personas. Esta es toda la población que se vincula con el sistema penitenciario chileno. Una gran cantidad de población, son más de 140.000 personas. ¿Ya? El último, 19.660. 19.000. 67.824. En todo caso, esta presentación les va a quedar. Así que no. Sí, no sé cómo mandarla al WhatsApp en todo caso. Sí, subsecretario, pero síganos ahí Sí. los asesores que por favor hagan la gestión para no perder el hilo conductor. Gracias. En el caso de la población privada de libertad, es decir, en el sistema cerrado, como les decíamos, 52.000 personas, ahí están otra cosa que es relevante, lo dijimos en la última sesión, pero aquí está como los gráficos, que es mucho más evidente, es la cantidad de imputados versus condenados. Ya aquí hemos tenido un aumento importante en imputados, que son en la parte azul del gráfico, y los condenados, que representan un porcentaje importante. ¿Por qué digo esto? Porque en los sistemas penitenciarios en general, lo que debiera ocurrir es que existan principalmente personas condenadas en el sistema cerrado y excepcionalmente personas imputadas. La prisión preventiva es una excepcionalidad en los tratados internacionales y una excepcionalidad también en nuestra Constitución. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que después tenemos porcentaje importante alrededor, y eso quizás la Defensoría Penal Pública podría eventualmente conversar respecto a aquello con mayor detención, pero que tener prácticamente un 40% de la población privada de libertad en prisión preventiva es una gran cantidad de población, ¿ya? Nosotros estamos, por cierto, ahí en la subcomisión, o sea, en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal, que es una comisión creada por ley, la ley precisamente la reforma procesal penal. Hemos trabajado en la subcomisión con un informe que también se los podemos poner a disposición de la comisión si usted lo estima pertinente, presidente, respecto a cuáles serían las causas de la prisión preventiva. Digo esto porque cuando se hizo la reforma procesal penal, uno de los principales aspectos que se querían abordar tres principales aspectos. Uno era la gran cantidad de personas en prisión preventiva que se encontraban al interior de los establecimientos penitenciarios. En ese tiempo era casi el 50%. Dos, era lo largo que eran los juicios. Y tres, era cambiar el sistema inquisitivo por un sistema acusatorio. Y esos eran los tres principales aspectos por los cuales se hizo la reforma procesal penal. Y una vez que se empezó a aplicar la reforma procesal penal, la cantidad de imputados versus condenados disminuyó considerablemente a los mínimos históricos que fueron en su época, que fueron casi el 20%. Hoy por hoy estamos volviendo a subir, y eso tiene que ser una alerta, porque tener un sistema con mucha gente imputada genera todos los problemas que implica tener a alguien que está siendo investigado en la cárcel, que rompe sus vínculos familiares, pierde su trabajo, muchas veces salen absueltos el día de mañana y quedan con todos esos daños sociales que no son menores. Y eso es algo que tenemos que ver con mayor detención de cómo abordar.
Diputada Navilla. Lo que pasa es que como no tenemos la presentación aquí, es como difícil ir anotando en cada punto lo que queremos preguntar. Entonces van como saltando dudas entre medio. ¿Es muy complicado que entre medio vayamos preguntando o esperamos, o usted prefiere que esperemos el total de la presentación? Yo espero que vamos porque son 3 ítems, ¿no es cierto? La política de reinserción, después la situación que... Vamos ítem por ítem, subsecretario, ¿le Eso. parece? Listo, muchas gracias. Bueno, en el gráfico siguiente. En el cuadro siguiente ustedes ven la distribución entre hombres y mujeres del sistema penitenciario, y esto es relevante para el tercer ítem que nos pidieron que pusiéramos, que era los aspectos de la población femenina al interior de los establecimientos penitenciarios, entonces no me detengo ahí. Un gráfico respecto a la nacionalidad también es relevante para ver cómo las características de nuestro sistema penitenciario, y esto ya se lo señalé la vez pasada. Principalmente nuestro sistema penitenciario está compuesto de personas chilenas, un 86,4%, extranjeros en un 13,6%. De todas maneras, esto ha aumentado bastante en los últimos años, ¿ya? Y la distribución de las nacionalidades principalmente es colombiana, boliviana, venezolana, siendo desplazada la peruana por la venezolana en los últimos años, ¿ya? Esto es relevante en materia para la reinserción. Tiene que ver con el nivel de compromiso delictual que ha hecho la clasificación de gendarmería, ¿ya? Entonces tenemos personas con alto compromiso delictual, que serían un 27% de la población privada de libertad en el sistema cerrado, personas con mediano compromiso delictual, que serían un 40% de la población, y personas de bajo compromiso delictual, que sería un 31,8%. ¿Ya? ¿Por qué esto es relevante? Porque las personas que tienen mediano bajo, sobre todo las que tienen bajo compromiso delictual, son las personas más probables que posteriormente se puedan reinsertar y no reincidir. Y aquí es muy relevante lo que ustedes ven, y por eso lo separamos entre personas condenadas e imputadas, porque principalmente las personas imputadas de bajo compromiso delictual es el porcentaje más alto, ¿ya? Entonces, si nosotros viéramos que efectivamente necesitamos que ojalá las personas imputadas de bajo compromiso delictual, en el ideal, no estén ojalá en la cárcel, esto es uno de los aspectos que nos sirve para la distribución al interior del sistema penitenciario, ¿ya? Entendiendo que son las personas que más se van a reinsertar el día de mañana, o que mayor probabilidad de reinserción social tienen. Y ahí están más o menos los tiempos de condena que hay actualmente, ¿ya? En el subsistema cerrado tenemos programas para personas privadas de libertad y programas de reinserción social. Tienen esas siglas, ¿ya? Los programas para personas privadas de libertad son principalmente de actividades que realizan al interior del establecimiento penitenciario, es decir, actividades de talleres, actividades deportivas, distintos tipos de trabajos que hacen al interior, trabajos no remunerados, por decirlo así. En el fondo son principalmente talleres para el tiempo libre que tienen al interior del establecimiento penitenciario, y eso para disminuir los factores de riesgo, ¿ya? Y por otra parte, los programas de reinserción social son aquellos que tienen una oferta específica en materia de desarrollo de la habilidad y competencias socioeducativas para la salida al medio libre. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro, no? Hay mucha especificidad. Lo que pasa es que yo estoy... Diputada Navilla, por acá, por la presidencia, por favor. Dejemos la pregunta al final. Esto es cobertura de los, acuérdense, programas para personas privadas de libertad, la cobertura que tenemos el 31 de agosto por región, y la cobertura que tenemos los programas de reinserción social por región también. Todos estos programas son voluntarios, eso hay que decirlo. Y por cierto, también, como no tenemos los cupos que quisiéramos, requieren también de ciertos factores para su asignación, ¿ya? Entonces, esos son los programas que tenemos por región, y las coberturas que tenemos, como ustedes ven, son coberturas que no alcanzan al total de la población privada de libertad. Dejémoslo, anótelo ahí, yo se lo voy a preguntar después, subsecretario. Luego, en el subsistema cerrado también tenemos
bueno, Marcela va a ir anotando todas las preguntas. En el subsistema cerrado también tenemos, como le decía, esos son los programas generales y además tenemos específicamente dos programas que han sido bastante exitosos, que uno son los programas de centros de educación y trabajo cerrados y centros de educación y trabajo semiabiertos, ¿ya? En el caso de los programas de centro de educación cerrados son destinados principalmente al cumplimiento de condenas en los que se ve que el compromiso delictual todavía no está lo suficientemente disminuido para que estas personas puedan estar en algo más libre, y por eso hay SET que funcionan dentro de los establecimientos penitenciarios con todas las medidas de seguridad que tiene un establecimiento penitenciario cerrado, y hay otros que son establecimientos que podríamos decir, o muchas veces adosan, no son derechamente establecimientos aparte que tienen menos medidas de seguridad porque las personas que están ahí tienen mayor adherencia. Y aquí tenemos la cobertura de ambos, tanto de los sets cerrados como de los sets abiertos, que por cierto todo esto se suma a las coberturas que ya veíamos de los programas anteriores, ¿ya? Y también tenemos en general centros de educación y trabajo en todas las regiones del país, tanto en su modalidad cerrada como abierta o semiabierta, ¿ya? Siguiendo con estos programas del sistema cerrado, tenemos también programas que uno se denomina Creciendo Juntos, que es principalmente un programa de acompañamiento y está dirigido a las mujeres privadas de libertad, embarazadas o que tienen un hijo menor de 2 años. Y lo que permite este programa es que tengan, por cierto, todas las atenciones de salud, pero además también desarrollar y potenciar el vínculo materno al interior de los establecimientos penitenciarios, ya con todo lo que eso implica, activar además toda la red estatal para el acompañamiento de la madre gestante como también de sus hijos o hijas menores de 2 años. Y un segundo componente que está dirigido a las madres y padres que tienen necesidad en el ámbito familiar para potenciar sus habilidades parentales con hijos menores de 12 años. Otro programa que existe en estas materias de reinserción son los programas de tratamiento para el consumo problemático de alcohol y drogas para personas privadas de libertad. Se implementa actualmente en 14 establecimientos penitenciarios a lo largo del país a través de un convenio colaborativo con Senda y Gendarmería de Chile, que consiste principalmente en la instalación de centros de tratamientos de drogas en las unidades del sistema cerrado. Permiso, subsecretario. A los colegas ya está disponible en el WhatsApp y la presentación para que lo puedan ir viendo. Gracias. Y aquí está la cobertura de los programas, ¿ya? En el caso del Creciendo Juntos, tenemos una cobertura que es para mujeres lactantes de 110 y para mujeres embarazadas de 45, total de mujeres atendidas son 155. Es prácticamente el total de mujeres que tenemos en los establecimientos penitenciarios en esta condición, ¿ya? Es decir, o gestantes a nivel nacional, o gestantes o con niños y niñas menores de 2 años, ¿ya? Es actualmente, si no me equivoco, Marcela, y tú me corriges, pero son aproximadamente 150 y tantas mujeres y tenemos capacidad en el programa Creciendo Juntos para atenderlas a todas, al 100%, ¿ya? Obviamente si aumentan mucho no, vamos a tener ciertos inconvenientes, pero por ahora tenemos la capacidad para atenderlas a todas. Y también en cuanto al subsistema cerrado, tenemos las prestaciones en cuanto a garantías de derecho, que son principalmente educación, formación para el trabajo, actividad laboral y capacitación que se hace a través de el CENSE, actividades deportivas, atención profesional de las disciplinas de trabajo social, psicología o terapia ocupacional, y también asistencia espiritual, que Gendarmería la desarrolla principalmente a través de sus capellanías que tiene tanto evangélica como católica a lo largo del país. Luego, en el subsistema abierto, ¿cuál es la descripción que tenemos de los programas de reinserción? Voy a ir quizá un poquito más rápido, presidente, porque me interesa que veamos los índices de todos los subsistemas, porque además la descripción después la pueden ustedes tener en la presentación con mayor detalle. Tenemos programas de competencias sociales, principalmente dirigidos a personas que se encuentran vinculadas a la libertad vigilada y a la libertad vigilada intensiva. Ahí están las siglas, porque todo esto es bien, se utiliza mucha gente sigla en todo esto.
Y tenemos programas para agresores de pareja, programas para agresores sexuales, módulos de familia y pareja también. Y ahí están las coberturas que tenemos de estos programas en el subsistema abierto en cada una de las regiones. ¿Ya? Eso. Luego tenemos en el subsistema postpenitenciario, intervención especializada, integración sociocomunitaria y mejoramiento a la empleabilidad. Y esas son las coberturas que tenemos de esos 3 programas en el subsistema postpenitenciario. ¿Ya? Además, Gendarmería ha implementado distintos programas estructurados en intervención especializada en el subsistema postpenitenciario que tienen que ver con programas para la intervención de la necesidad criminógena de actitud y orientación procriminal, programas para pares procriminales, programas de familia y pareja destinados a mujeres, programas para abordar el consumo problemático de alcohol y droga, programa especializado de intervención ocupacional, programa de intervención para hombres que han ejercido violencia sexual y programa especializado de intervención para hombres que han ejercido violencia contra la pareja. ¿Ya? Y ahí están las coberturas de dichos programas a lo largo del país. ¿Ya? Estos son los presupuestos de los programas de reinserción, ¿ya? Son 53.000 millones de pesos, ¿ya? Lo que representa aproximadamente un 10% del presupuesto total que tiene Gendarmería de Chile. ¿Ya? 10% del presupuesto total. Y este es quizá el cuadro que nos da cuenta de cuál es la incidencia que tienen los distintos programas de intervención conforme al subsistema, a los 3 subsistemas que hemos señalado. ¿Ya? En el subsistema, bueno, sí, en parte. No es la lámina que estaba pensando, pero esta también nos da cuenta de aquello. Estas son las personas reincidentes, conforme a las personas que han participado de los programas de reinserción social que tenemos. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, en el sistema cerrado veíamos que teníamos programas para privados de libertad y de las personas que participaron de esos programas reincidió un 20%. ¿Ya? Después, de los programas de reinserción social, de las personas que participaron de esos programas reincidió un 23,7%. ¿Ya? De los programas del set cerrado o del set semiabierto, vemos que tenemos en el set cerrado reinciden un 18%, ¿ya? En el set semiabierto un 26,5%. Y después los distintos programas, por ejemplo, los programas de la ley 18.216, que es la de pena sustitutiva, un 19,4%. Entonces, vemos que son porcentajes de reincidencia menores al 50%, ¿ya? Pero aquí esto es bien relevante, comparado con los que no tienen programa, que están acá. Las personas que tienen reclusión por 24 horas, es decir, están en el sistema cerrado, pero que no tienen ninguna intervención dentro del sistema cerrado y no participan de ningún programa de reinserción, tenemos un porcentaje de reincidencia del 47,4%. Es decir, de cada 2 personas que salen, una vuelve a reincidir. ¿Ya? Sin embargo, los que tienen, por ejemplo, salida progresiva, libertad condicional o pena mixta, los porcentajes de reincidencia son notablemente menores. Y también si los comparamos con aquellas personas que acceden a programas de reinserción social. Eso, presidente, en la primera parte. Muchas gracias, subsecretario. Antes de dar la palabra a los colegas, llama bastante la atención la poca cantidad de recursos para el tema de la reinserción, o sea, 53.000 millones versus a otros montos, pero bueno. Diputada Navellán, diputada Frías, diputado Soto, diputada Navellán, tienen la palabra. Muchas gracias, presidente. Una lata no tener esto escrito antes para poder ir haciendo las preguntas así como una por una. Pero hay bueno, obviamente lo que el presidente dice, la cantidad de plata destinada a reinserción es nada, o sea, nunca vamos a lograr eficiencia con tan pocos montos. Después, me gustaría preguntar con un poquito más de detalle
¿cómo se hace o a qué se refiere la atención post-egreso? Primero. Segundo, respecto de que usted decía que habían talleres o actividades no remunerados que eran, en el fondo, que el que quería los tomaba. Me imagino que no sé, pues será taller de fútbol, de no tengo idea. Ok. Pero hay programas que sí son remunerados. Respecto a eso, me gustaría saber cómo funciona el sistema. Las personas que están privadas de libertad, que participan en este tipo de programa, trabajan para una empresa que está de alguna manera teniendo un contrato con el recinto penitenciario, como es, por ejemplo, en el caso de una viña que hay en Angol, que trabajan las personas ahí, o son personas que trabajan para producir lo mismo que consumen, por ejemplo, huertas, alimentos, no tengo idea. A esas personas, esa remuneración, implica que se les paga una imposición por el trabajo que están realizando, porque eso también es importante. Lo que se les está pagando, ¿tiene alguna relación con el sueldo mínimo o con lo que pueden esperar recibir fuera de la cárcel? ¿O reciben un monto absurdo, digamos, que en realidad es casi un chiste? Porque tengo entendido que es así, por eso pregunto. Eso como para partir, porque Sí, eso le voy a gracias. pedir, diputada Navellán. Diputada Frías. Gracias, presidente. Primero quería preguntar si tiene datos respecto de las personas migrantes em, imputadas y condenadas, saber el porcentaje de las personas imputadas hoy día en términos de extranjeros. Y lo segundo es, si usted tuviera la posibilidad, subsecretario, de aumentar los fondos para reinserción, dada la distinción, ¿dónde pondría usted todos los esfuerzos del aumento? Más allá de que me diga en todo el sistema penitenciario, sino que dentro de eso, ¿a qué subsistema apuntaría usted, digamos, para y que a lo mejor pueda tener impacto en los otros subsistemas? Y lo tercero es si hay alguna variación respecto de la reinserción entre cárceles concesionadas y cárceles públicas. Gracias, diputado Soto. Bueno, gracias, presidente. Gracias, saludar al ministro de Justicia subrogante, a su equipo. Sobre esta presentación sobre población carcelaria, la verdad que los datos que se nos presentan son muy preocupantes. Mi primera pregunta, por el dato que más me impactó, tiene que ver con que en los últimos 2 años, incluyendo este, ha aumentado la población en torno a población penal en régimen cerrado, es decir, privada de libertad, en torno a un 10% anual. Eran 40.000 personas el año 2021 y hoy día 52.000, 5.000 al año. De acuerdo a la tendencia que viene, que uno no tiene razones para pensar que va a romperse, en 5 años más se va a aumentar a cerca de un 70%, teniendo como base de comparación el inicio de este gobierno. Un 70% más de población penal, estamos hablando de cerca de 80.000 personas. Ese dato es catastrófico, toda vez que en 2 o 3 años no se va a poder incluso tener una infraestructura carcelaria que permita absorberla. Yo no sé cómo lo piensan hacer y me gustaría que sinceráramos el tema. La tendencia que hay y los datos son claros y categóricos. No tenemos capacidad carcelaria para poder enfrentar un aumento de 5.000 personas privadas de libertad al año. Bueno, eso. Y quiero saber cómo lo van a hacer. Segundo, dentro de la población carcelaria, uno da la reinserción, claro que es importante, y vamos a apoyar todas las ideas que surjan desde acá. Pero me preocupa también el grupo más problemático de la población carcelaria, que son los de alto compromiso delictual. Una estadística que nos mostraron ahí nos dice que cerca del 30%, un 27% de todos los privados de libertad tienen un alto compromiso delictual. Es decir, si son 52.000, son más de 15.000 personas con un alto compromiso delictual, condenados o en proceso.
¿qué programas hay específicos para poder tratar a la población con alto compromiso delictual? Se lo digo porque hoy día las mafias que tienen sus directivos, sus capos, sus jefes privados de libertad siguen funcionando al interior de la cárcel y deben estar en ese segmento. Todo lo que tiene que ver con tráfico de drogas hacia adentro, hacia afuera, comisión de delitos desde adentro, están en ese grupo de los de alto compromiso delictual. Y nuevamente pregunto, ¿cuál es la política de segregación de ellos? ¿Existe infraestructura carcelaria para dar un tratamiento especial a estos grupos de alto compromiso delictual que son, según este mismo dato que nos entregan, cerca de 15.000 personas y en aumento? Gracias, presidente. Diputada Osandón. Gracias, presidente. Bueno, agradecer de nuevo la exposición. Mi pregunta, y disculpe porque yo no estuve en la totalidad, pero sí estaba viendo el texto. ¿Quiénes quedan fuera de estos programas de reinserción? O sea, ¿son personas porque no quieren postular, los de alta peligrosidad, o son premios, son incentivos? Porque por ese porcentaje, ¿no es cierto?, que queda fuera. Después se tiene la cifra, me imagino que es bastante más positiva en la reinserción cuando las mujeres acceden a este tipo de programas. Si se está diferenciado ese resultado ahí por sexo, porque ahí uno puede dar como indicaciones de cuáles son. Tengo entendido que las mujeres vuelven a delinquir mucho menos que los hombres. Y sobre la evaluación de los proyectos, más allá de lo numérico, ¿quién la hace? Porque yo tengo entendido que hay bastantes opiniones bastante distintas, más allá de los números de reinserción, que claramente son un buen indicador. Pero ¿quién evalúa ese tipo de programas? ¿Se repiten, se sacan, se ponen, se mejoran, se adecúan? ¿Cómo se hace eso? Gracias, presidente. Gracias, diputada. Sí, deme un segundo, es que no quiero omitir. A ver, dele, diputada Novella. Adelante, suya la palabra. Gracias, Tintero. Una, según las láminas que pudimos ver, me da la impresión que la capacidad de oferta de programas de reinserción e incluso de oferta de trabajo es bajísima comparado con la población penal que hay. Quisiera saber por qué. Primera cosa. Y la segunda cosa, más al final usted habló de un catálogo un nuevo catálogo de penas 2013. ¿A qué se refería con eso? Usted dijo eso en una de las últimas láminas. No. Nuevo catálogo de penas a partir del 2023, perdón. No. Y no sé a qué se refería. No. Ya, muchas gracias. Subsecretario, quería hacer dos preguntas muy específicas. La reincidencia, o sea, la reinserción por regiones, que no lo vi en el gráfico, el dato general. ¿Hay alguna variación por regiones? Y lo otro, el factor formalización por banda. Hemos visto que los últimos operativos no ha variado el tema de la formalización de una o dos personas, sino que a través de grupos de 10, 15 personas. Eso ha sido un factor en el aumento de la población de la prisión preventiva. Eso, muchas gracias. Suya la palabra, subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, voy a tratar de dar respuesta a todas las preguntas que surgieron, que son varias. No sé. Respecto a las preguntas de la diputada Navellán, que si son pocos recursos para la reinserción, fue entre una pregunta y una afirmación, pero se vincula con la pregunta que hizo la diputada Fríes, en el sentido de dónde uno pondría los recursos. Yo creo que lo primero es que me parece que es muy positivo esta conversación y el informe que pueda salir de esta comisión, porque efectivamente el sistema penitenciario hay que abordarlo en su conjunto y no puede estar desligado de lo que hacemos en persecución penal, en investigación y en el tipo de penas que tenemos, ¿ya? Cuando nosotros dábamos cuenta de los datos de reinserción, esto a nosotros nos agobia bastante en el ministerio y sobre todo a Marcela, que está aquí al lado mío, que es la jefa del Departamento de Reinserción Social de Adultos, porque nosotros hemos explicado bastante que, por ejemplo, todas las penas que hay en la ley 18.216 son penas que
se aplican en general a personas de bajo compromiso delictual, y son penas que se cumplen en el medio libre generalmente, en parte del sistema penitenciario que nosotros tenemos, que es medio libre. Sin embargo, por distintas razones, porque uno también entiende las razones contextuales y puntuales que ocurren muchas veces, donde hay una persona que ha sido sancionada por la ley 18.216 en una pena sustitutiva y vuelve a cometer un delito. Entonces, se prenden muchas alertas porque comete algún tipo de delito de alta connotación pública, se prenden muchas alertas y hacen que, digamos, bueno, hay que restringir el sistema de penas sustitutivas establecido en la ley 18.216. Y eso a nosotros nos agobia porque restringir ese sistema implica intervenir un sistema que vemos, según la estadística, que tiene una mucha mejor reinserción social que el sistema cerrado, ¿ya? Entonces digo esto porque yo creo que o sea, evidentemente también hay un asunto de recursos, pero lo que yo creo que tenemos que hacer como Estado, en el fondo, es revisar esto en términos bien sistémicos, ¿ya? Entonces, probablemente hay que mejorar los recursos, y por cierto, le vendría muy bien a Gendarmería y al Ministerio mejorar los recursos para tener más capacidad de hacer más programas, etcétera, pero no necesariamente es lo único que nos va a permitir mejorar nuestros índices en reinserción social, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando por otro de los aspectos que es bien relevante, que veíamos que tiene que ver con las personas que se encuentran en nuestro sistema que están con prisión preventiva. Ya nosotros hemos estado trabajando porque actualmente, ¿cuál es el dilema que tienen, que es lo que ha salido bastante en los estudios que hemos hecho durante este año y medio? ¿Cuál es el dilema que tienen fiscales y jueces? ¿Ya? Para que veamos cómo se vinculan los temas. Que una persona comete un delito, y esto lo digo también porque yo creo que nos cruza ideológicamente, ¿ya? Nos cruza bastante ideológicamente. Uno lo ve, solicitudes de prisión preventiva para la comisión de un delito de alta connotación pública, lo ve en todo el espectro político. Entonces, pongo un ejemplo, o hay ejemplos bien claros de una parte del espectro político y otros ejemplos que dan cuenta, por ejemplo, esa periodista que fue lesionado, baleada, no me acuerdo bien si fue lesionado o baleada por una persona, un feriante del barrio Meis, Sandoval. No, fue asesinado. Muy bueno. Francisca Sandoval. Inmediatamente se solicitaba prisión preventiva en esa investigación, ¿ya? Y la prisión preventiva es como si fuera una precondena en el fondo, una pena anticipada. Y la prisión preventiva, claro, en ese caso puede ser, es muy probable que esa persona salga condenada, pero en la gran mayoría de los casos no es necesariamente esa persona sale condenada. Y más que eso, en el caso de la prisión preventiva nosotros tenemos que un 20% de los casos la persona sale o absuelta o declarada inocente. 20%. Y luego hay un 30% de las personas que se encuentran en prisión preventiva que bueno, no encuentro la lámina en particular, pero hay un 30% que se encuentran en prisión preventiva que después no tiene pena privativa de libertad. Y estuvieron, 30%, y estuvieron, entiendo que el promedio, y ahí podemos entregar los datos más específicos, pero entiendo que el promedio es de 6 a 8 meses de prisión preventiva. Entonces estuvieron un largo tiempo en la cárcel, con todo lo que implica estar en la cárcel, y después su condena implicó una pena no privativa de libertad. Entonces, si estamos hablando de un 30% de casi 20.000 personas, estamos hablando de prácticamente 9.000 personas. Son más de 20.000 personas las que están en prisión preventiva. Entonces, uno diría, primero veamos cómo abordar. ¿Y cuál es el dilema que tienen jueces y fiscales? El dilema que tienen es que si no solicitan, el caso del fiscal, si no solicita la prisión preventiva, y el juez no la decreta, ambos son objeto de una presión pública muy relevante en un caso de alta connotación. Entonces, lo que ha ocurrido es que fiscales y jueces están muy presionados por el sistema y solicitan, uno solicita, el otro accede rápidamente. Se han disminuido, por así decirlo, los controles normativos para tanto la solicitud como la concesión,
y eso ha implicado que tengamos un alto aumento. Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho jueces y fiscales? Nos han dicho, bueno, si tuviéramos una medida cautelar personal, que nosotros pudiéramos saber que esa persona efectivamente no va a salir, por ejemplo, de su hogar, porque ¿cuál es la medida cautelar personal que tienen después, de mayor intensidad, después de la prisión preventiva? El arresto domiciliario. Pero el arresto domiciliario es nadie lo controla. Entonces, lo que nosotros hemos estado trabajando y estamos ya terminando los estudios técnicos y es parte de nuestra agenda legislativa es que haya un arresto domiciliario con control telemático. Es decir, que nos permita saber que efectivamente las personas con la tobillera, que nos permita saber que efectivamente la persona está en su casa. Y con eso uno podría disminuir considerablemente las personas. Primero, otorgarle la alternativa al fiscal y al juez, y segundo, disminuir considerablemente el número de personas que tenemos en prisión preventiva. Eso nos generaría, si es que lo tramitamos y lo aprobamos, eso nos generaría un efecto inmediato en las cárceles, inmediato, importante. Pero tenemos que tener, y por eso son políticas de Estado que tenemos que ver en su conjunto, porque esto tiene que ir más allá de lo que... esto va más allá, por así decirlo, de lo que nosotros opinemos respecto a, o sea, lo voy a decir como súper claramente, en el fondo, si nosotros creemos que hay que descongestionar en el buen sentido de la palabra el sistema penitenciario para permitir que aquellas personas que efectivamente tienen que estar en el sistema cerrado estén, y aquellos que no necesariamente tienen que estar, no lo estén, este es un proyecto que nos permite avanzar en ese sentido en términos bien estructurales. Perfecto. Deme un segundo. Diputada Frías. Solo para complementar, efectivamente se ha sabido de mucha gente que primero por prisión preventiva termina después siendo inocente, o bien el caso de personas que son condenadas pero no a penas de privación de libertad. Y mi tema es que todas esas personas pasaron por la estigmatización, pasaron por todo eso, por una pérdida de tiempo enorme, y quiero saber cuál es la respuesta rápida del Estado por ese error, que es un error que lo acompaña durante toda la vida, más allá de que no quedan los antecedentes porque era inocente. ¿Qué mecanismos existen para efectos de reparar a esa persona por el error que ha cometido el Estado? Diputada Navellán. Gracias, presidente. Es que me surgen, así como al tiro después de lo que usted dijo, un par de preguntas. La primera, este tema de la tobillera, ¿cuántas hay usándose o disponibles? ¿Cuánto cuesta una tobillera? ¿Cuántas habría que tener? O sea, ¿de quién depende ese presupuesto y esa decisión? Eso, gracias. Diputado Soto. Presidente, no señalar que este es mi tercer periodo parlamentario. Tú me puedes sacar la cuenta del tiempo que he estado acá por mandato popular. Y desde el primer año que ingresé al Congreso, estuve en la Comisión de Constitución y se hacía este mismo debate que se está haciendo ahora. Colocar tobillera electrónica es una tremenda idea, puede descongestionar mucho las cárceles, pero la venimos escuchando hace 10 años. ¿Y por qué no tiene la masividad, no tiene la especificidad, no tiene las garantías? No está esa la evaluación de por qué no ha funcionado, por lo menos con los niveles de masividad que se espera. Y segundo, hay otra medida también que tiene que ver con tobillera electrónica. Se me olvidó la otra medida que era. No, el bloqueo de celulares. El bloqueo celular en las cárceles también lo vengo escuchando hace 10 años. Y todos los años aprobamos proyectos de ley que tratan de restringirlo, que suben pena. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Sobre el mismo punto, diputada. Gracias, presidente. Complementando la pregunta de la diputada Navellán, me gustaría saber, o sea, además de la cantidad de personas que están con tobillera, si tienen la información del porcentaje de cuántos de ellos son por violencia intrafamiliar y cuántos por otra causal. Luego, me gustaría también saber cuál es también complementando al diputado Soto, si es que ya tienen alguna proyección de avance en el tema de las tobilleras para el próximo año y si tienen alguna proyección de avance para el próximo año dentro de la ley de presupuesto para construcción de cárceles. La diputada Osandón habló de 4.000. No, perfecto.
por si tienen Sí. más detalles sobre eso, por favor. Gracias, diputada Marquesi. Subsecretario, ahí yo quiero sumarme a lo que dijo la diputada Fríes. Yo fui perito de lista de la Defensoría Penal Pública poco más de 10 años y trabajé en varios casos del proyecto Inocente. Gente que estuvo detenida, que estuvo no un mes, 6 meses, 1 año y medio, casi 2 años. Entonces, me tocó, y también por la Defensoría Popular, donde también fui perito, que ellos rápidamente tenían un mecanismo, no sé cuál, que aquellas personas que habían sido privadas de libertad buscaban posteriormente una reparación por parte del Estado. Pero en otros casos, no de la Defensoría Popular, sino que la Defensoría Penal Pública, bajo un mismo escenario, no recibían algún tipo de compensación por el Estado. ¿Cuál es esta brecha que se genera ahí? Eso, por favor. Ahí sí. Bueno, presidente, por su intermedio, respecto a las preguntas en concreto, ¿qué mecanismos existen por el error? Yo creo que usted ya lo adelantó en parte. Efectivamente, posteriormente a aquello, las personas demandan al Estado por su responsabilidad y el Estado, si es condenado, tiene que pagar por las indemnizaciones respectivas. Sí, es lo que eso ya excede también las competencias del Ministerio de Justicia en todo caso. Excede las competencias del Ministerio de Justicia. Lo que nosotros podríamos ver es recoger la información respecto a cuántas personas han demandado y cuáles son el cumplimiento de esas sentencias por parte del Estado. Pero eso ya es algo que depende de cada persona que ha sido condenada injustamente, o sea, que ha pasado tiempo en la prisión de manera injusta. ¿Ya? Respecto a las tobilleras, actualmente existen tobilleras para dos leyes. Una es para la aplicación de la ley para la libertad vigilada intensiva y además también en el caso recientemente, desde el año pasado, para violencia intrafamiliar. Funcionan de manera bien diferente. De ahí esto es importante decirlo. En el caso de la ley de la libertad vigilada intensiva, es solo una persona la que está siendo controlada con la tobillera electrónica. Y esa persona está siendo controlada de que o no se acerque a algún perímetro o de que vaya a cumplir, vaya a pernoctar en algún lugar específico. O que ingrese y cumpla cada cierto tiempo un control, ¿ya? Entonces, en ese sistema ha funcionado bastante bien, ¿ya? Y de hecho, presidente, si usted lo estima pertinente, en algún momento nosotros hemos ido con parlamentarios a visitar el centro de control que tiene Gendarmería de las tobilleras electrónicas, que es bien moderno y uno podría decir bien impresionante. Uno no pensaría que tenemos ese sistema dentro del Estado y eso funciona bien. El universo de personas aproximadamente 4.500 personas que están siendo controladas a través de tobillera electrónica. Son las personas que se determinan, nosotros los ponemos en razón de las personas que hacen la factibilidad técnica y las determina el juez, ¿ya? Entonces hay un procedimiento para aquello y se monitorean. Y luego tenemos... Perdón, subsecretario, ahí al final de la sesión vamos a tomar el acuerdo, ¿les parece? Para visitar el centro de monitoreo de tobillera, pero también al final de la sesión voy a pedir que para que también podamos ver una fecha de sesión en la cárcel, se entiende, más moderna de Sudamérica, que es la cárcel La Laguna, en la ciudad de Talca, porque esta vendría a congestionar varios centros penitenciarios, entre comillas. Entonces, al final de la sesión, para que todos sepan, vamos a decir. Subsecretario, por favor. Sí, y bueno, en cuanto a violencia intrafamiliar, una ley que está en implementación recientemente, hay que ir viendo cómo funciona. Es muy distinta porque se controlan a dos personas y dos personas que están en movimiento, ¿ya? Es decir, a la víctima y al victimario. Entonces, eso ha generado que es un sistema que ha tenido que ser, por así decirlo, muy distinto al otro sistema. Y ha tenido ciertas dificultades, pero también nosotros podemos entregar los números más específicos de cuántas personas actualmente han accedido a ese sistema. Y tiene que ver con otro objetivo, que es el de tratar de mantener alejadas a las personas que han tenido
al victimario de la víctima de violencia intrafamiliar. Eso es lo que tenemos vigente para tobillera electrónica o control telemático de una condena o de alguna medida de ese tipo, ¿ya? Lo que nosotros hemos trabajado es como alternativa y medida cautelar, y esperamos presentarle al Congreso un proyecto de ese tipo prontamente. En cuanto a bloqueo de teléfonos celulares, efectivamente hay una larga aspiración del bloqueo de la señal de celular, más de 15 años que está este tema dando vuelta, y la buena noticia, presidente, es que la semana pasada, el día jueves, adjudicamos la licitación para el bloqueo de señal de celular de 3 establecimientos penitenciarios en la región metropolitana, que son los 3 establecimientos penitenciarios, uno podría decir, más complejos que tenemos en la región, en la región metropolitana, que es el bloqueo de la señal celular en Santiago 1, en Santiago Sur o la ex penitenciaría, y en el establecimiento de alta y máxima seguridad que se encuentra también en ese anillo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener inhibición de telefonía celular, un sistema muy moderno, es un sistema bastante caro también, y eso hay que decirlo. Los países que tienen inhibición de telefonía celular en el mundo no son muchos, porque por lo mismo, porque es un sistema muy caro. De hecho, si uno ve en los países de la región prácticamente no existen, salvo en algunas cárceles en México, también en algunas cárceles de Estados Unidos, no en todo el sistema penitenciario de los Estados Unidos, en algunas cárceles en Canadá, en Francia, en Israel. Es una tecnología muy moderna, es una tecnología que al Estado, en este caso, esta licitación en particular la vamos a financiar con recursos de la Subsecretaría de Justicia que hemos traspasado a Gendarmería de Chile, para que se hagan una dimensión de estos 3 establecimientos penitenciarios, implican más de 5.000 millones de pesos al año, ¿ya? Solo para la inhibición de esta telefonía, y en estas 3 cárceles, pero estas 3 cárceles, y aquí, ¿por qué son tan importantes? Porque este complejo penitenciario Pedro Montt, como le denominamos nosotros, no tiene el nombre propiamente tal de complejo penitenciario, pero son la reunión porque están todas juntas, agrupa a más de 10.000 personas privadas de libertad. No, un quinto. Claro, 20%. Sí. Al 20%. Entonces, una gran cantidad de población privada de libertad. Nosotros tenemos otra licitación en curso, que tenemos que hacerle algunos ajustes para incorporar 14 establecimientos penitenciarios más. Y con eso, esta licitación que acabamos de adjudicar debiéramos ya tenerla implementada de aquí a final de año, es decir, el sistema funcionando, y la otra esperamos tenerla dentro del semestre, lo que obviamente va a avanzar en la línea que planteaba el diputado Soto de tener inhibición en los principales establecimientos, no en todos, porque la verdad es que en términos es una cantidad de recursos. O sea, tenerla a ese nivel de recursos, tenerla en 10 es más del presupuesto que destinamos a reinserción social, solo para que lo dimensionen. En el fondo, es más del presupuesto de la Defensoría Penal Pública, es una cantidad de recursos realmente impresionante. Entonces, pero lo importante es que tengamos en aquellos establecimientos penitenciarios que son los principales y más peligrosos precisamente para asegurar la seguridad penitenciaria. Voy en la primera de las preguntas que me hicieron, más la... ¿Continúo o ya? Diputada Navier. Sí, es que quedaron 2 cosas en el tintero. Una que preguntamos en la primera ronda y que preguntó creo que el diputado Soto, respecto a las personas privadas de libertad de alta peligrosidad, la segregación dentro del recinto penitenciario. Eso es una que quedó en el tintero. Y la segunda, yo pregunté cuánto cuesta una tobillera, porque 4.500 es harto poco, porque al final, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, obviamente los fiscales no están siendo capaces de investigar todo lo que tienen que investigar. Los jueces dan medida de prisión preventiva durante 6 meses mientras dura la investigación. Pero todo eso podríamos achicarlo si tuviéramos más tobilleras disponibles. Entonces, ¿cuánto cuesta una tobillera? Subsecretario, si tiene el dato bien acotado para que sigamos avanzando en el tema y lo que no ha sido respondido por escrito, por favor.
Presidente, sí, no había avanzado en la pregunta del diputado Soto porque estaba en la primera pregunta que había hecho la diputada Navellán con la diputada Frie dando una explicación y sobre esa respuesta surgieron preguntas nuevas, ¿ya? Entonces por eso no había avanzado en la otra. Pero respecto a cuánto cuesta una tobillera, efectivamente, nosotros hemos hecho esos cálculos y es por lo mismo muy relevante el proyecto que nosotros esperamos presentar porque una persona en un establecimiento penitenciario nos cuesta aproximadamente 1 millón de pesos al mes. Y una tobillera electrónica, su instalación, el costo, el sistema en su conjunto, todo nos cuesta aproximadamente 250.000 pesos. Puedo entregar el dato por escrito, es preciso, pero está dentro de esa orden de magnitud. Es decir, nos cuesta mucho menos. Por lo mismo, como les digo, este es un tema que hay que verlo bien sistémico, ¿ya? Y ver cómo potenciar medidas que nos permitan tener un control de la población que está siendo imputada o condenada, pero que nos permita flexibilizar de alguna forma cómo conviven estos tres subsistemas al interior del sistema penitenciario. Voy al resto de las preguntas, presidente. En cuanto al postpenitenciario, se refiere principalmente medidas que tienen que ver con la reducción, o mejor dicho, la eliminación de antecedentes, el acompañamiento que se hace muchas veces comunitario para la obtención de algún empleo, intervención especializada para actividades que se realiza con entrevistas individuales, grupales, dirigidas por un profesional, integración sociocomunitaria, que es la que ya señalaba, mejoramiento de la empleabilidad. Esas son partes de lo que compone el sistema postpenitenciario que realiza Gendarmería de Chile. En cuanto a los programas remunerados, esto se encuentra regulado en el Decreto Supremo 943. El Decreto Supremo 943 regula distintos supuestos. Nosotros ahí tenemos una, por así decirlo, diversidad bien grande de cómo funciona la remuneración de los internos, ¿ya? En algunos casos hay empresas que están con algún taller laboral dentro del sistema y esas empresas tienen que cumplir con las condiciones que rigen en general para cualquier persona que es empleada. Se les paga a los internos pueden gastar hasta un porcentaje, esto está con detalle en el 943, también se lo podemos mandar, pueden gastar hasta un porcentaje que se le deposita, por así decirlo, en su cuenta que tienen para el uso del economato y los distintos, y el resto lo ahorran, ¿ya? Y eso es bien relevante porque cuando salen con recursos para su colocación. El mejor sistema que nosotros tenemos que lo tenemos en algunos lugares, es que tenemos empresas instaladas, por ejemplo, lo tenemos en algunos centros del Sename, que capacitan a los jóvenes para algún oficio, los contratan dentro del centro y después le ofrecen un puesto laboral fuera, en lo mismo que fueron capacitados. Entonces, tenemos experiencias que son realmente muy notables, como la que hemos desarrollado con Komatsu, que es una empresa de la minería, a través de una fundación que se llama Fundación Reinventarse, que nos permite hacer todo este vínculo, y cuando se hace eso, la reincidencia es muy poca, muy poca. Y de hecho, estas empresas que trabajan de esa manera han visto que además tienen trabajadores que tienen más estabilidad laboral al interior de su empresa. Esto lo tenemos en algunos lugares. Hemos estado, de hecho, el viernes de la semana pasada tuvimos sesión de lo que se llama la Mesa Nacional de Reinserción Social, donde están las distintas instituciones públicas que trabajan en esta materia con el sector privado y los organismos que colaboran con esto, que es principalmente una organización de organizaciones comunitarias que se llama Juntos por la Reinserción, con los que venimos trabajando precisamente en estas materias. Queremos sumar, y para eso yo he sostenido ciertas reuniones con tanto la subsecretaria de Economía como también la presidenta, no me acuerdo bien su cargo, pero es como la presidenta del Sistema de Empresas Públicas o la directora ejecutiva del Sistema de Empresas Públicas, algo así, que es Paulina Soriano, para que también se incorporen las empresas públicas, porque todo lo que tenemos es con la empresa privada, que es muy positivo, es poco, es muy positivo, pero debiéramos incorporar a las empresas públicas. Y ahí estamos trabajando y en las reuniones que hemos tenido, de hecho les vamos a hacer también como una visita
a los ejecutivos del metro y de ferrocarriles del Estado que están interesados que pongamos este tipo de talleres al interior también vamos a hacer una visita de cómo funcionan estos talleres en los centros donde tenemos estos talleres. ¿Ya? Entonces tenemos una gran diversidad, también hay personas que trabajan dentro de la producción propia del centro, de la cárcel en particular. O del Centro de Educación y Trabajo en particular. Entonces, por ejemplo, en muchos lugares hacen el pan o hacen la comida del centro y ahí también tienen un tipo de remuneración. Y ahí también tenemos experiencias que son bien interesantes y bien notables. Por ejemplo, centros de educación y trabajo que hacen el pan para el centro, pero también hacen el pan para los centros educativos de la provincia. ¿Ya? Y como el pan es más barato el que nosotros vendemos, también se genera esta sinergia con los centros educativos de toda la provincia. Y está el caso de Punta Parra en la región del Biobío, que es un set bien icónico e importante en esa materia. ¿Ya? Eso es más o menos, pero esto también, por así decirlo, es un mundo en sí mismo y lo podemos explicar con más detalle si lo estima pertinente, presidente, si no enviamos toda la información al respecto. Bueno, la diputada Fría hizo dos preguntas en particular, ¿dónde pondríamos los recursos? Creo que ya me referí a ese tema en cuanto a la variación de la reinserción por cárceles y concesiones. Entiendo que es mayor. Pero esto es reincidencia. Por la reincidencia. Ya, en las tradicionales sería un 43,1% de reincidencia y en las concesionadas un 54,3% de reincidencia. Ese es como los números gruesos. Estos estudios sí del año 2016. ¿Ya? Y Paz Ciudadana nos dice más o menos que esto hay que levantarlo con un poquito más de detalle. El diputado, pero eso también lo preguntó. La diputada Frías nos preguntó el dato sobre porcentaje de extranjeros condenados diputados. Son muy similares al general, es decir, condenado un 66%, imputado un 34%. ¿Ya? Muy similares al de la población general. ¿Ya? El diputado Soto, claro, el aumento de las personas privadas de libertad efectivamente es uno de los temas que más nos ha alertado y ocupado con tanto al ministro como a mí. Nosotros esto lo hemos planteado, lo hemos expuesto en distintos espacios, en todos los espacios que podemos, y por lo mismo también hemos generado un plan para aquello. ¿Ya? Este plan dice relación, entre otras cosas, con esta ley que yo les planteaba, que queremos presentar al Congreso para poder cambiar la prisión preventiva por una cautelar intensiva, pero también dice relación con un programa de infraestructura que era precisamente parte de lo que venía en la segunda parte de la exposición presidente. ¿Ya? Pero ahí lo podemos ver en la segunda parte. Ahí nosotros hemos visto un programa de infraestructura que es bien amplio, que dice relación con la reapertura de establecimientos penitenciarios que se encontraban cerrados, con la habilitación de establecimientos penitenciarios que se habían construido o que se están terminando de construir, dice relación con la ampliación de establecimientos penitenciarios concesionados donde podemos ampliar, y dice relación también con el proyecto que se está tramitando ya en segundo trámite y que fue aprobado la semana pasada en general por la Comisión de Constitución del Senado y ya aprobado en primer trámite por esta Cámara, para ampliar establecimientos penitenciarios existentes, donde tenemos la restricción por plan regulador de ampliación. Y eso, por cierto, nos ha generado, porque muchos establecimientos penitenciarios donde podríamos ampliarlos, establecimientos que ya existen, pero el plan regulador no permite más metros cuadrados de cárceles, por decirlo simplemente, y por lo mismo necesitamos una medida excepcional para poder enfrentar este desafío que tenemos como país de tener un sistema penitenciario que nos permita hacer todo lo que hay que hacer dentro de un sistema penitenciario. Y por lo mismo, los programas de segregación, yo lo dije la semana pasada, pero dentro de estos tres grandes
pero lo dije en otra comisión. Se habla lo mismo. Lo puede repetir. Lo puedo repetir. Claro, donde somos, sí, la verdad que somos casi los mismos. O bueno, la gran mayoría. Entonces, por eso mi déjà vu, presidente. Pero bueno, lo que dije en esa comisión fue que tenemos la primera gran clasificación que se hace es por tipo de compromiso delictual. Entonces tenemos alto, mediano y bajo. Pero dentro de esa, y no está aquí porque habría que dar más detalle, dentro de alto también hay 3 subclasificaciones. ¿Ya? Entonces, alto que implica o necesita de medidas de máxima seguridad, alto que requiere de medidas de alta seguridad y alto que no necesariamente requiere medidas ni de alta ni de máxima seguridad. ¿Ya? Entonces, esa subclasificación también la podemos entregar y ahí, por ejemplo, en máxima seguridad el régimen es estrictísimo. Los regímenes de máxima seguridad implica prácticamente no tener visita. Implica, en algunos casos, incluso monitoreo 24 horas del día. ¿Ya? Nosotros tenemos, nosotros tenemos celdas de máxima seguridad con monitoreo 24 horas del día. Y no tenemos pocas. ¿Ya? Bueno, pocas si la vemos en relación del número total, pero hay harta gente con monitoreo permanente. Implica 2 horas de patio, que es lo mínimo que se puede dar conforme. O sea, implica un régimen estrictísimo, pero la cantidad de gente que requiere de ese régimen estrictísimo no es tanta. ¿Ya? Son principalmente los líderes de bandas criminales, son principalmente personas vinculadas a delitos sistemáticos, violentos, delitos que se cometen generalmente en el marco de una organización criminal, ¿ya? De mucha peligrosidad. ¿Ya? Y ese tipo de segregación, nosotros diríamos hoy por hoy, dentro de Gendarmería se puede realizar adecuadamente. ¿Ya? Nosotros hemos tomado las medidas para tener más módulos de alta y máxima seguridad a lo largo del país. Por lo mismo también repoblamos el recinto de alta y máxima seguridad que se encontraba despoblado desde el año 2021. Hicimos una mejora importante a ese establecimiento que nos permite tener más capacidad. El de Pedro Montt, que usted lo ha ido a conocer, diputado, y además también en cada una de las ampliaciones y habilitaciones de nuevas cárceles que estamos haciendo, estamos incorporando módulos de alta y máximas, al menos de alta y en algunos casos, según la infraestructura, de máxima seguridad. ¿Ya? La diputada Sandón, bueno, en la diferenciación por sexo en materia de reinserción sí efectivamente es relevante. Está en la segunda parte de la exposición para ver en particular lo que nosotros hemos construido de plan de condiciones carcelarias para mujeres, para hacernos cargo de todas las particularidades, porque uno de los principales desafíos que hemos visto es que efectivamente los programas de reinserción, como si vamos a la presentación, creo, acá, el porcentaje de mujeres es un 7,7% del total, que son, si no me equivoco, como 4.000 personas, un poquito más, privadas de libertad. Y esto en general pasa en todos los sistemas penitenciarios, lo que hace que el sistema penitenciario esté muy masculinizado, porque se lo come, por así decirlo, como el porcentaje más del 90% son hombres, y esto implica reinserción, o sea, implica desde la infraestructura, la reinserción, los programas de salud, todo. Entonces, cuando hicimos este plan de condiciones penitenciarias para mujeres, vimos que hay que poner un foco en los programas de reinserción que tengan pertinencia de género, por decirlo de alguna manera. Porque o si no, le estamos ofreciendo programas de reinserción a una población que no va a tener la capacidad propiamente tal de hacerlo. ¿Ya? Y aquí, presidente, es parte de lo que pregunta la diputada Sandón, yo creo que en términos más generales, ¿quién evalúa los programas? Nos pregunta. Y aquí yo creo que es bien relevante una reforma importantísima que hizo este Congreso, que nosotros nos está tocando implementar. Se terminó de aprobar el año pasado y es una reforma que ese proyecto se presentó a finales del gobierno de la expresidenta Bachelet, se tramitó durante el gobierno del presidente Piñera. Nosotros tomamos la última parte, que era resolver los problemas que tenía
bueno, no, terminamos la tramitación en la Comisión de Constitución del Senado y resolver los problemas que surgieron de la mixta, que es el sistema de reinserción, las modificaciones que se hacen al sistema de reinserción social juvenil. ¿Por qué digo eso? Porque es parte, uno diría, de este mismo fenómeno, pero en ese proyecto se hace una innovación, que el nuevo servicio de reinserción social juvenil tiene capacidad, a través de un consejo externo, de personas elegidas por alta dirección pública, de evaluar los programas de reinserción. ¿Ya? Y eso es muy relevante. Eso, lamentablemente, no lo tenemos en el sistema penitenciario en su conjunto. Pero esa experiencia y cómo funcione eso, tenemos que mirarlo con mucho cuidado porque, y con mucha atención, porque es una herramienta, a mi juicio, muy, muy relevante para ver la pertinencia de los programas que estamos aplicando, ¿ya? Y no dejarnos llevar por la inercia muchas veces, y eso va a ser un gran cambio, vamos a ver cómo impacta en el sistema de reinserción social juvenil, ¿ya? Y termino, presidente, reinserción por regiones. Creo que tenemos, o sea, en esta presentación me parece que no están los datos, pero los podemos enviar, presidente, para que ustedes vean cuál es la reinserción que hay por regiones. Y en la formalización por banda, uno diría es más bien excepcional los casos en los que tenemos, en los que desbaratamos bandas de crimen organizado o bandas delictuales importantes. Y ahí eso también ha sido un desafío para el sistema penitenciario. Ahí me centro, por ejemplo, en lo que ocurrió cuando se desbarató el año pasado al Clan de los Gallegos en Arica, que implicaba que no teníamos el módulo de alta seguridad habilitado en Arica. Nosotros trabajamos muy rápidamente con el gobierno regional, quien ha sido un tremendo colaborador del sistema penitenciario de la región. Pudimos conseguir los recursos, habilitamos el módulo de alta seguridad, pero en el intertanto tuvimos que trasladar a estas personas a módulos de alta seguridad en todo el país. Y los traslados, uno diría, son, sobre todo en este tipo de casos, es donde se pone en riesgo más la seguridad, ¿ya? En el traslado es donde hay más posibilidades de que estas personas sean liberados por las mismas personas de las otras bandas. Entonces, por lo mismo es muy relevante que nuestra capacidad de los sistemas penitenciarios en cada una de las regiones sea potente en sí misma, ¿ya? Que no tengamos que trasladarlo a distintas regiones, porque además nuestro país es muy extenso, y entre otras cosas solo contamos con traslado terrestre. En algunos casos podemos hacer traslados aéreos, pero es una logística muy, muy, muy compleja. Entonces el traslado terrestre siempre es riesgoso, más en este tipo de casos. Entonces nosotros, lo bueno es que después de ese trabajo en el gobierno regional ya habilitamos el módulo de alta seguridad en Arica y hemos podido con eso enfrentar la contingencia que hubo en esa ciudad, que por cierto, y en buena hora ya amainó de manera importante. Creo que respondí. Sí, todas las Casi todas las preguntas, preguntas. subsecretario. Quería preguntarle a los colegas, bueno, quedan 2 puntos, la situación carcelaria femenina y la política de concesiones. Nos quedan solamente 8 minutos. El próximo lunes, feriado. Entonces quería proponerle, quienes puedan y alcancen, para el día martes, una sesión especial de esta comisión de 2 de la tarde a 15:30. Quienes puedan, para terminar estos 2 ítems. ¿Mm? Martes 10 de octubre. A ver, quedan 2 puntos para exponer por parte del subsecretario, que es la situación carcelaria femenina y la política de concesiones carcelarias. Nos quedan 8 minutos. El próximo lunes es feriado. Entonces quiero proponer a quienes puedan, para el martes, sesión especial de 2 a 3:30 para abordar estos 2 temas de manera muy acotada. ¿Invitar a nadie más? ¿Sí? Y cerrar el tema. ¿Y cerrar el tema con el subsecretario? Sí, sí, ¿lo acordamos? ¿Qué acordado? Ya. Gracias, diputada. No, porque estamos con otra sesión de cárcel. Nos pasamos de las 8:30 al lado. ¿Acordado entonces? Gracias. Bueno, quiero dar la... Puede ser que la sala se puede ir hasta las 1:30, 2. Eventualmente se demora un poquito. Sí. Un poquito para... Sí, no nos vamos a demorar, pero nos vamos a ajustar. Todos nos ajustamos. Así que quiero dar las gracias al subsecretario de Justicia, señor Jaime Gajardo, por una clara exposición de los datos. Quedamos con hartas preguntas. Es un tema bastante interesante y quiero aquí sumarme a las palabras del diputado Soto, que daba cuenta de la situación de la poca aplicabilidad
de estas buenas iniciativas, tomando el tema de las tobilleras, con su vasta experiencia, que solamente se ha discutido, pero no se ha aplicado. Así es. Así que quería dar las gracias y que ha liberado, subsecretario. Muchas gracias. Siguiendo con el tema, ¿se acuerda establecer el día 2 de octubre, ya lo dejamos para ¿se acuerda establecer el lunes 2 de octubre como plazo, se había dicho, para que los diputados mandaran digamos, las sugerencias? Creo que todos. Sí, no sé si ya lo leímos, diputada. Bueno, ofrezco la palabra por algún tema adicional. Diputada Navellán. Presidente, usted había dicho que íbamos a ver el tema de ir a la cárcel de Maule y a la central del Sí, monitoreo. lo más factible, y yo creo que no sé cómo andan de comisión los días lunes en la mañana, o veamos una fecha tentativa, vamos a pedirle a la subsecretaría. Día de sesión no se puede. No. Jueves y viernes. Ya, entonces vamos a acomodarnos, vamos a conversarlo con el subsecretario y se los vamos a comunicar por el grupo. Diputada Frías. Yo creo es que estoy un poco como superada por la cantidad de invitados, por la posibilidad de ir a visitar los centros penales que usted dice. Quizás, presidente, podría usted hacernos una propuesta de invitados considerando a todos los que están en la lista y también una cierta calendarización para poder dimensionar lo que nos falta, porque no quisiera quedarme sin la parte, por ejemplo, de las cárceles concesionadas o de las políticas de género en los centros penitenciarios. Claro. Entonces, Mire, con la secretaría lo vamos a conversar, vamos a generar una propuesta. Son muchos los invitados que hemos recibido por parte de los distintos diputados y diputadas, incluidos. Sí, entonces, permítanme hacerle una propuesta, se la pueda llegar a su correo, al igual que, digamos, también la visita a este centro de monitoreo. Y hay un tema que a mí me interesa mucho, les vuelvo a insistir, que la visita, para que ustedes sepan y conozcan lo que es una cárcel, la más moderna de Sudamérica, que, entre comillas, no estaría funcionando, está demorando mucho, que es la cárcel La Laguna en la ciudad de Talca. Yo creo que es una cárcel estratégica a nivel nacional que viene a descongestionar y sobre todo a segregar un poco este crimen organizado que nos tiene muy, digamos, complejo. Así que la fecha se fijan a usted, entonces quedó mandatado para hacer la propuesta, ¿le parece? No, Sí. la propuesta es que vamos a ir a la cárcel. Exactamente, exactamente, fecha a definir, pero tomamos el acuerdo de la visita. Perfecto, ¿acordado? Acordado. Cárcel La Laguna de Talca. Bueno, finalmente, por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, colegas.